¿Qué tal amigos? Yo soy Gandhi Tenorio, estamos en un episodio más de su podcast Sin Sentido y hoy nos encontramos, mejor dicho, de gala con la invitada que tenemos, pero, compadre Pablo, ¿cómo está, compadre? Qué rollo, compadre, aquí al Cianide, otra vez a distancia. Te Qué extraño, bueno, mendigo. ni modo, es lo que hay ahorita, compadre. Presente, por favor, a la invitada que tenemos, que estamos de lujo, compadre. Estamos de super lujo. La, la verdad Con que sí. nosotros está la maestra Cindy Margarita López. Ella es licenciada en Trabajo Social, Es una tiene eminencia, güey. maestría en Trabajo Social y pronto va a tener su doctorado en Trabajo Social y pues tiene una tesis desarrollada en el tema que vamos a hablar, que es el... Ay, se me olvidó. Son tres temas, ¿no? Sobre Son tres tesis las prevención, que sí. tiene. Sí, de la prevención del suicidio. Y fíjate, Entonces, va está a hablar muy con un interesante. intendente y un trabajador social que apenas va empezando, no te digo. ¿Qué Ni tal, maestra? modo. ¿Cómo está? Buenas noches, pues muy bien, gracias a Dios, espero que ustedes también. Pues primero que nada quiero agradecer la invitación para estar aquí con ustedes y compartir un poquito de este tema que es de interés social, ¿no? Entonces vamos a ver qué sale el día de hoy. No, pues empezar sobre el tema es sobre la prevención del suicidio y vamos a ir desarrollando un poco el tema durante la plática. Maestra, es su programa, lo que guste. Ok, Como le gusta empezar. pues muchas gracias. Bueno, ¿qué puedo empezar? Que ya se acerca el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que es ahora el 10 de septiembre. No sé si saben que en el año 2003 la Organización Mundial de la Salud declaró ese día como Día Mundial de la Prevención. Entonces, en este día, o ese día, perdón, se hacen una serie de actividades para contribuir a esto, ¿no? Esto que se ha mencionado y se hacen actividades académicas, actividades sociales. En las redes sociales, no sé si se han dado cuenta, también se llena de mucha información para prevenir el suicidio, ¿no? Entonces, hay un día específico, pero también es importante mencionar que no solamente un día se cuida esta parte de la prevención, sino que es todo el año, ¿no? Así es. Sí, claro, claro. Maestra, una pregunta, digo, ya como me empezamos el tema, pero pues es un tema muy caliente y es lo que está ahorita. He leído que las cifras del 2018 hacia atrás, pero del 2019, a finales del 2019 y es 2020, a partir de la pandemia, supe que se disparó el suicidio, pues aquí en México. Y bueno, y en el mundo, ¿no? Pero ¿qué tanto fue el impacto que tuvo también la pandemia hacia el tema que estamos hablando? Bueno, primero quisiera mencionar que bueno, el suicidio no es un tema o no es una problemática de hoy, ¿no? El suicidio ya desde hace muchísimos años ha estado afectando a la sociedad en general, llámese niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, entonces no es un tema actual, pero sí es una problemática que cada vez es más compleja, ¿no? Cada vez hay más factores que pueden, digamos, influir en esta decisión de quitarse la vida. La pandemia, digamos que ha reducido las posibilidades de encontrar como las estrategias de afrontamiento a esta problemática. No en su totalidad, pero sí recordemos que ahorita estamos todos en casa y en casa no sabemos si es donde está, digamos, algunos factores de riesgo. A lo mejor en varios de estos hogares existe la violencia. Entonces, ¿cómo salir de un hogar violento cuando la pandemia no lo permite? ¿Cómo buscar una red de apoyo cuando estamos en casa, cuando estamos conviviendo con los padres, cuando estamos conviviendo o nos aislamos en una habitación? Entonces, también nos podemos, digamos, llenar de muchas actividades y se nos olvida la parte de la atención de la salud mental. Puede ser, les decía, esto de la violencia, pero hay muchos otros factores que pueden estar incidiendo en esto. Oiga, Eh, maestra, uh-huh. ¿cuál es el factor, por así decirse, en el que más tengan estudios o haya estudios de que es de que esa es la razón de que las personas pues se suiciden? Bueno, cuando hablamos de suicidio no podemos hablar de que existe un factor primario, ¿no? Fundamental, que es el que impacta en esta decisión de morir. Como es un problema complejo, estamos hablando que en una decisión de suicidio
existen varios factores que se mezclan o que se entretejen. Puede estar, por ejemplo, en casos que me ha tocado como violencia, otros tipos de abusos, puede estar desatención de los padres, puede estar también la parte individual, que es la autoestima, esta parte del amor propio, del autocuidado, u otros factores externos, ¿no? Por ejemplo, el bullying. En cuanto a los estudios que yo he realizado en cuanto a esta temática, también me ha parecido lo mismo, ¿no? No es un factor lo que nos va a determinar solamente el intento suicida o el propio suicidio, sino que va a ser una suma de factores. Hay muchos estudios sobre depresión, hay muchos estudios sobre violencia, pero no significa que sean el factor de riesgo principal. Es una parte de toda la conducta suicida, ¿no? O de los factores que pueden influir en esto. O sea, que son varias situaciones en la persona que cualquiera de ellas puede detonar el suicidarse, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Así es. Así es, el mismo contexto nos influye, ¿no? Los factores sociales, económicos, políticos, culturales, pudieran también influir en esto. Estamos hablando en este aspecto, digamos, en marcos más generales. En los más específicos también hay una diversidad, ¿no? Como por ejemplo, ya lo decía, es la violencia, el bullying, la depresión, no sé, problemas familiares, la muerte de algún familiar que también haya sido muy cercano, algunos trastornos que también pueda tener la persona. Hay una suma de factores. Entonces, cuando ya se presenta una idea o un intento suicida, es que estamos hablando de eso, ¿no? No hay una razón en específico, sino que hay varios factores que están haciendo que la persona sufra. Y ese sufrimiento y esos problemas es lo que, de acuerdo a las investigaciones que también he leído y he realizado, lo que quieren es terminar con los problemas, no tanto con la vida, de acuerdo a los estudios que les digo bueno, es mi tercera tesis la que estoy haciendo actualmente y es lo que me ha parecido, ¿no? En cuanto a este fenómeno del suicidio, y es eso, terminar con el problema, no tanto, y con el mismo sufrimiento, ¿no? No es literal por la vida, sino por todo esto que hay atrás. O sea, habla sobre pues no solucionar el problema, pero pues está muy, muy difícil, pues, por lo que es el bullying, luego la violencia de familia. Entonces, pero por ejemplo, sobre los trastornos mentales, que alguna vez escuché, no sé, la verdad no sé si sea correcto o sea verdad lo que escuché, sobre que la depresión son deficiencias nutricionales, pues también. O sea, parte de como de eso, que son como falta de nutrientes o cositas así. Digo, desconozco totalmente el tema, pero lo pregunto porque pues estoy con una experta, ¿no? Pero sí se me hace muy difícil el acabar con todo un problemón, pues, de la magnitud que estamos hablando. Así es, bueno, ya los factores de la depresión ya son otras cuestiones, ¿no? Aquí vemos que la depresión nos puede influir para un riesgo suicida, pero ya hablar de por qué o cómo se genera la depresión ya sería como que verlo desde otra arista, ¿no? Okay. Pero la depresión, la tristeza, la desilusión, la desesperanza, la de sentir que no vale la pena vivir, o si estoy o no estoy, para mi familia sería lo mismo. Entonces, esos pensamientos son el inicio de ese riesgo suicida que pueden tener desde los niños, les decía, hasta los adultos. Y ahorita, como dato también, están saliendo estadísticas donde los adultos mayores también se están suicidando mucho, ¿no? El sentirse abandonados, el ya no sentirse útiles, el no sentirse queridos, el no sentirse atendidos, o que ellos no puedan ser autosuficientes o apoyar a su familia, también está influyendo en todo esto. Así que hablar del suicidio, también dependiendo en la etapa en la que estemos, también podríamos hablar de diferentes factores de riesgo. Eso lo quería comentar porque si es un joven que piensa que, bueno, es que en sí, bueno, yo sí lo veo, ¿no? O sea, si un joven dice que para su familia él, a lo mejor si no está es mejor, una persona, un adulto mayor lo está viendo igual, pues. Bueno, es como un factor por el que empiezan, ¿no? ¿O no?
Puede haber algunas similitudes, por ejemplo, en un adolescente y en un adulto, en la cuestión de si no estoy, no pasa nada, no importa, ¿no? Mi familia no se va a dar cuenta. Entonces, hay algunos rasgos que pueden ser similares, sin embargo, recuerden que la edad en la que estamos significa también mucho de la madurez, del tipo de pensamiento, de la educación y de todos estos valores que tenemos y cómo nos vemos hacia nosotros mismos. Si hablamos de un adolescente, estamos hablando de la construcción de la identidad, de qué quiero ser mañana, el día de hoy qué quiero, cómo me ve mi familia, etcétera. Cuando ya estamos hablando de un adulto mayor, ya es una de las etapas, bueno, es la etapa final, digamos, de un ser humano, donde, bueno, a esta edad, ¿qué es lo que yo puedo hacer con las capacidades físicas que tengo actualmente o con las que llegué a la vejez, ¿no? Entonces, también dependiendo cómo se sientan de autosuficientes o bien esa dinámica familiar o redes de apoyo con las que cuenten, también dependerá los tipos de pensamientos, ¿no? O puede influir en esto. Oiga, maestra, estaba leyendo sobre que la segunda muerte en suicidio, se podría decir, o el segundo puesto, entre comillas, es de la edad de los 15 a los 20 tantos años, que fue en 2020 hacia acá, pues. Hay como una estadística sobre qué edad es la más frecuente del suicidio. Pues en adolescentes y jóvenes en el mundo son los que más se suicidan, ¿no? Como bien dices, estas últimas cifras hablan de eso, de a nivel mundial sería como la segunda causa de muerte, pero también de manera general es importante saber que cada 40 segundos fallece alguien por suicidio, ¿no? Independientemente de la edad. Eso estamos hablando de más de 800,000 personas al año. Y si, como siempre, cuando doy el diplomado sobre el suicidio, este apartado, siempre les digo, bueno, veamos el reloj y veamos que avancen los 40 segundos. Qué impactante es saber que cada 40 segundos fallece alguien por este problema que puede ser prevenible. No es una enfermedad mortal, por decirlo de alguna manera, sino que es un problema que se puede prevenir y que está al alcance de toda la sociedad, ¿no? Siempre y cuando, digamos que colaboremos en esta parte, como profesionales, como familia, como red de apoyo social, también la misma persona que aporte también a su recuperación en cuanto a la parte de la salud mental, ¿no? O sea, ya se murió alguien, por así decirlo, ya pasaron 40 segundos, pues. Entonces sí, es muy impactante esa información que cada 40 segundos el suicidio pues pasa en algunas personas, ¿no? Cabrón. Maestra, pregunta, compadre, por dilo, porque... en número, ¿es más frecuente en hombres o en mujeres? Ok, se suicidan más los hombres, pero lo intentan más las mujeres, ¿no? Digamos y eso pasa, digamos, también a grandes escalas, porque aquí, bueno, de acuerdo a los estudios que he revisado y de los expertos también que pues me pongo a escuchar y acudir a sus conferencias, hablan de cómo las mujeres alcanzamos, digámoslo así, a buscar esa ayuda o a alguien que nos pueda apoyar en el problema que se esté presentando. En cambio, los hombres hablan menos, acuden menos por ayuda y tienen métodos también un poquito más letales, ¿no? ¿Y por qué o cuál será el factor de que a pesar de que se ha hecho como mucha propaganda o mucha difusión sobre los números para hablar con alguna persona, si te sientes mal, o ya que por Facebook hace poco anduvo como una campaña de que si me ocupas, pues aquí estoy, me puedes hablar, me puedes mandar un inbox, porque a pesar de todo eso, o sea, la gente pues sigue haciendo lo que es el suicidio, pues. El por qué, digamos que hay muchas estrategias que se están haciendo actualmente, ¿no? Ahora con esto de la pandemia también digamos que hay algo positivo que se está reflejando, que es el cuidado de la salud mental. Como bien dices, ahora hay mucha publicidad en Facebook, en todas las redes sociales, inclusive se están preparando mejores programas de atención y demás,
Pero la prevención no es algo que se dé en digamos, en poco tiempo, ¿no? Acuérdense que tenemos que cambiar también la forma en que vemos los problemas. Por ejemplo, tan solo ir a una atención psicológica o psiquiatra, ¿qué pensamos sobre esto? ¿Qué mitos hay sobre esto, no? Que Y está eso loco, ¿no? también ajá, algunos dicen, es que no estoy loco, y no se trata de eso, ¿no? Sino que también tenemos que trabajar en la conciencia o en la apertura de decir, bueno, ir a un psicólogo no significa que uno esté mal en ese sentido, ¿no? Sino que vamos a buscar ayuda para poder resolver nuestros propios problemas. Y todo es, digamos que para que las estrategias o las medidas de prevención funcionen, pues es un proceso, digamos como la vida, ¿no? Es un proceso que no se va a dar de la noche a la mañana. Cada día las universidades, la Secretaría de Salud y otras instancias están generando programas, perdón, de prevención, de atención, pero pues no es una tarea que se realice en poco tiempo. Ahora, se está generando o se está hablando más de hábitos saludables, de la salud mental y todo esto, pero el impacto se va a ver todavía, digamos, positivo a cómo vayamos avanzando. Esto de la pandemia también nos ha venido a cerrar posibilidades, como lo decía hace un momento, de buscar estas instancias para solucionar o para atender lo que nos está pasando. Pero, y también tenemos que hacer un reajuste con los nuevos contextos en los que nos estamos encontrando. Así que hay cosas muy buenas que se están haciendo, pero necesitamos también de la población en general, de los demás profesionales, porque en el problema del suicidio todos podemos contribuir, ¿no? Desde escuchar a una persona, desde saber que en el problema que está viviendo o tan solo poderle ofrecer esas redes de apoyo, ya estamos contribuyendo. Ahora, ¿cómo nosotros debemos de tratar este problema del suicidio? No es con miedos, ni con tabús, ni estarnos cuidando, temerosos de, sino saber que cuando una persona tiene estos pensamientos hay que hablarlo y hay que hablarlo como es, ¿no? Como son las palabras y no estar cuidando es que no puedo mencionar la palabra del suicidio porque también en algunas personas están en estos mitos de que no puedo hablar de esto porque yo le estoy prácticamente diciendo que se suiciden. No, hay que tener apertura en el diálogo con las personas que sufren estos riesgos suicidas para que se pueda expresar tal cual, ¿no? Y no tener esos estigmas también que hay en cuanto al suicidio, que también es importante que la sociedad nos quitemos. Que eso es lo que le quería preguntar, cómo poder ayudar a alguien, pero lo acaba de decir escuchando, y hablarlo como tal, pues, como sea, como es prácticamente. Porque sí, cierto, pues tenemos el tabú de que, no hay que decirlo porque se le va a meter la idea y lo puede hacer. Y pues, no, es atacar el problema de frente, pues. Maestra, cuando una persona que tiene pues cualquier tipo de problemas y su pensamiento es el suicidio y que entran como en el proceso de la ayuda, vaya, ese proceso varía en el tiempo de recuperación y cómo saben ustedes cuando una persona dicen pues ya, o sea, esta persona está pues fuera de peligro y pues puede seguir para adelante. Bueno, para retomar un poquito lo que dice Gandhi, bueno, hablar del suicidio es así, ¿no? Directamente decirlo con las palabras que son y no nada más quedarnos así, como si la persona tuvo la confianza de acercarse a mí, sí la voy a escuchar, sí voy a estar ahí, no le voy a prometer no decirlo, porque al contrario tiene que saber que se van a buscar estrategias y no nada más debe quedar en la conversación o en el acompañamiento con el amigo, la amiga, la novia, el novio, el esposo, no sé, algún familiar, vecino, sino también decir, o el paso dos es inmediatamente buscar un profesional, ¿no? No nada más quedarnos en esa conversación que es de mucho apoyo, que en ese momento ya los niveles o los pensamientos pueden modificarse, pero sí pensar rápidamente en la atención profesional, ¿no? Que es ya acudir a las instancias correspondientes. Eh, digamos que la atención para cada persona totalmente es diferente, depende del problema, los factores de riesgo, los factores protectores, las estrategias o habilidades que también tenga la persona. Influyen tantas cosas para que se pueda hablar de una recuperación en tanto tiempo, pues no hay como, va a depender, vaya, ¿no? De la persona y del contexto y del problema que se esté abordando.
¿Cómo saber que la persona, digamos, que ya está totalmente, o digamos que ya no piensa como pensaba sobre el suicidio? También es un proceso y también se ven los comportamientos, en los proyectos de vida que las personas empiezan a construir, en cómo tienen cómo se relacionan con otras personas. Entonces, son también varias cosas que se deben de contemplar para saber si la persona ya pasó de ese riesgo suicida o aún es latente. Ese es el detalle del suicidio, que es algo muy, digamos que es complejo porque tienes muchas variables, ¿no? No es solamente un detalle o una línea específica de atención, sino que involucran bastantes cosas. Pero también, así como involucra bastantes factores positivos y negativos, también sabemos que ya hay una red que está para atender la salud mental. Oiga, maestra, ahorita dijo me llamó mucho la atención de que los hombres no hablamos el problema. ¿Cree que sea bueno, así lo veo y así lo capté, ¿no? De un problema de educación, de que antes nos decían, es que el hombre no debe de llorar, no debe de sentirse así, tiene que ser fuerte, y al momento de decirlo a un compañero o a una compañera, es como que nos sentimos vulnerables. ¿Cree que sea algo de educación en ese aspecto? Tiene que Bueno, ver de educación, la historia familiar, lo cultural, lo social. Tienen que ver también, volvemos a esto, ¿no? Muchos factores detrás. Puede ser, como tú mencionabas, la historia familiar. A lo mejor a ti, tu papá te enseñó a que, como dices, el hombre no llora, el hombre no se queja, el hombre tiene que proveer a la familia. Ujú. Y también acuérdense que el trabajo, los recursos económicos actuales familiares también, digamos que son muy complejos de conseguir. Pero también puede ser que a tu papá, digamos aquí tu abuelo también lo enseñó a. Entonces esos patrones también se pueden reproducir en esta historia familiar. Les decía, la educación, lo cultural, lo social, todo es parte de esa mentalidad que tenemos los hombres y las mujeres. Sí, sí, me queda mucho grabado, pues porque yo veo a veces el comportamiento de algunos amigos con sus hijos de que, hey, y que le dicen a los niños, pues, que lo reprimen en ese aspecto, y el comunicar es como pues lo trunca ahí, pues. Y si puede tener algún problema de suicidio, pues no va a hablar, pues. Entonces sí lo veo como un grave problema a futuro también, pues. Y en todas las cuestiones también del niño, pues, que va a tener, pues. Por eso la comunicación es muy importante y la confianza así con los padres y con otras personas, ¿no? El poderse desenvolver o el poder hablar de lo que pensamos y sentimos ya debería de ser un hábito que podríamos tener en las familias. Sin embargo, igual la cultura y la educación, él nos ha venido como otra vez, es todo un proceso para poder cambiar tantas ideas, tantas formas de ver las cosas, los problemas o la forma de convivencia familiar. Entonces es un proceso, pero que sí ha venido cambiando, sí ha venido evolucionando. Todavía encontramos personas, como bien lo mencionas, no se permiten llorar o no se permiten pedir ayuda por esa cultura, por esas ideas, por su historia familiar, pero también ya hay hombres que también ya lo expresan, ¿no? Quiere decir, y es parte de evidencia, que algo está cambiando, algo se está haciendo bien para que la sociedad cambie. Y en eso todos tenemos que contribuir, ¿no? Ustedes desde cada quien desde su trinchera podemos contribuir para que estas mentalidades y estas formas de convivencia puedan tener estos ajustes. oiga, maestra, no sé cómo mencionarlo para que no se vea mal, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, hablamos de problemas y creo que en general todas las personas tenemos problemas, pues. Pero, por ejemplo, ¿cómo le diré? O sea, quererse quitar la vida o el suicidio es algo, pues, muy demasiado cabrón, pues, que por lo que es mi persona, por más problemas que he tenido, nunca me ha pasado por aquí, pues, porque digo yo, pues, o sea, es mi vida y, pues, como dicen, solo hay una, pues, o sea, ¿qué influye o qué es lo que hay en el sistema o en el pensamiento para que una persona no valore lo que es la vida, pues? O sea, dejando lo de los problemas, pues. Es que no se trata de que no valore la vida, ¿no? Sino que lo que está viviendo y el sufrimiento que tiene en ese momento
lo que se busca es una manera de dejar de sufrir o de terminar con el problema y se considera o lo consideran que el suicidio es la única manera, ¿no? Ahora, ¿por qué unos sí se suicidan y por qué otros no? También hay mucho que estudiar sobre esto. Igual hablamos desde esas estrategias de afrontamiento, perdón, hablamos de resiliencia, de factores protectores. A lo mejor Pablo y Gandhi, vamos a suponer, tienen los dos riesgos suicida, pero dependiendo tu red de apoyo, Pablo, puede hacer la diferencia para que tú no te intentes suicidar. Y a lo mejor Gandhi no tiene a nadie, no acude con nadie y pues de dónde, ¿no? ¿Cómo le hago para salir de esto? Influyen muchas cosas, igual la cultura, la educación, la familia, la resiliencia que se genera también en las personas, todo esto, ¿no? Por eso algunos sí lo logran y otros mejor buscan alternativas para ya no estar sufriendo por los problemas que están viviendo, ¿no? Y así como los factores de riesgo son diversos para decidir quitarte la vida, los factores protectores también son diversos para decidir continuar con tu vida, ¿no? Y buscar otras estrategias. Ok. Pudiéramos hablar muchas horas de esto, ¿no? De desmenuzar cuáles pueden ser los factores. Es que es un tema bien perrón, la verdad. Pero a final de cuentas, sí es un tema en lo personal que a mí me interesa mucho, porque todos podemos de alguna manera ayudar a una persona para que se salve, ¿no? Para que salve su vida, para que pueda continuar y que se dé la oportunidad de conocer lo que este mundo le puede ofrecer, ¿no? Yo, de lo que he leído, sé que pasan por muchos problemas muy complejos, muy difíciles, sin embargo, la manera en que se pueda atender y no voy a hablar de resolver y ya se acabó el problema y va a ser feliz siempre, pero sí el proceso en el que viva se puede dar la oportunidad como de seguir, ¿no? Seguir adelante y encontrar formas que le permita querer seguir viviendo. Algo se puede construir, pero volvemos, dependiendo de la persona y toda su historia y todo lo que envuelve, será como se trabaje con cada una. Pero sí, es muy importante recalcar que todos podemos ayudar para salvar vidas y en este caso, desde donde estemos sin olvidar que yo puedo contribuir, pero inmediatamente también tengo que buscar a los profesionales que le den seguimiento a los casos. Oiga, maestra, y hay como bueno, es que como el tema es muy serio el problema. No hay como canales o teléfonos gratuitos para este tipo de problemas, pues de que alguien quiera salir, que no tenga nadie, por ejemplo yo, que ya me pusieron de ejemplo, vea un anuncio en Facebook, supongamos, o algo así, o que quiera buscar y que haya canales gratuitos para este tipo de situaciones. Sí, hay muchos números de teléfono. De hecho, la Secretaría de Salud en su Facebook postea algunos números de teléfono como Línea de la Vida, donde, como bien dices, no necesitan, bueno, dependiendo del riesgo es como se va a manejar, ¿no? Pero Sí, claro. si en ese momento necesita esa atención para la atención en crisis, hay números de teléfono que se pueden marcar. Hay otras instancias que no necesita que seas por voz, sino por WhatsApp. Entonces, Contacto Joven creo que también va a abrir su siguiente generación para la atención de jóvenes. Y hay muchas alternativas que si gustan también al final les paso esa imagen que maneja la Secretaría de Salud para que vean todos esos contactos que existen a nivel nacional, no nada más a nivel estatal. Y ustedes lo puedan también compartir. En Sinaloa, podemos acudir también directamente, sabemos que existe el hospital psiquiátrico y para llegar ahí es importante quitarnos varias ideas, varios estigmas y demás tabús para poder tener una atención de calidad, ¿no? Existe un MSISAME, que un MSISAME está en todos los municipios, por si no pueden venir hasta acá, dependiendo de donde sea, pero hay formas de atención y personal preparado para ello. Es cuestión de que se den cuenta, ¿no? Que sí existen alternativas para ver el problema digamos, de una manera donde no sea la muerte la solución a esos problemas. Oye, maestra, y porque me imagino que sí ha de pasar, cuando una persona empieza el proceso de recuperación y
y las personas encargadas de estar en el momento, en ayudarlo en el proceso, en la terapia, dicen, ok, ya, tú estás bien, te puedes ir a tu casa y ¡pum! Al día siguiente esa persona cometió el suicidio. O sea, porque sí se puede dar. Se suicida la persona y las personas que estuvieron en la ayuda, o sea, checan que en dónde pudo haber estado la falla o ya de plano dicen, bueno, pues ni Justamente iba a modo. hacer esa pregunta yo, que si le ha tocado un caso de que ha estado ayudando a alguien y que ve mejorías y de pronto se suicida, pues. Fíjense que es muy importante y muy difícil esa pregunta porque, bueno, en mi caso he conocido más bien colegas que han tratado a alguna persona con riesgo suicida y que les ha tocado la experiencia que aun cuando van a ese proceso de atención, se suicidan, ¿no? ¿Qué pasa detrás? Digamos que sí, digamos que pasó, en donde sí se estaba haciendo la atención o no se estaba haciendo, sin embargo, recordemos de nuevo que el suicidio no es buscar culpables, ¿no? No es decir, hay un solo culpable, o a lo mejor es que la trabajadora social, o el psicólogo, o el psiquiatra no hicieron algo, no. Recordemos que el problema del suicidio es algo que ya se estuvo pensando, que fue sumando factores. Entonces, cuando llega la atención, eh, también vean, digamos que se piensa o se busca en qué momento llegó, en qué momento de las etapas del riesgo suicida llegó, porque una cosa es llegar con solamente ideas suicidas, ¿no? Y que dice en algunos autores que todos en algún momento en la vida pudimos tener una idea suicida, pero fue pasajera y ya, ¿no? Ahora, o llegué en un momento de intento suicida, es otro nivel de riesgo y no nada más si tengo un intento, a lo mejor también ya lo intenté varias veces. Recordemos que los intentos suicidas son hasta 20 veces más frecuentes que un suicidio. Es decir, entonces ya no nada más daña la salud mental, sino la física y se suman más factores, ¿no? Por lo tanto, hay que ver en qué etapa también de todo este riesgo suicida llega la atención y también volvemos qué red de apoyo tiene para continuar con esta atención y dar seguimiento a a las necesidades que tenga, ¿no? Por eso no se buscan decir quién fue, no se busca decir quién es el culpable, no, sino ver el problema desde su contexto, ¿no? Qué tantos factores influían y qué tantas digamos, problemas consideraba la persona hasta que se suicidó. Oiga, maestra, habla sobre niveles de la persona. ¿Cuántos tipos de niveles hay o hasta el momento cuántos tipos de niveles existen? Como ustedes, los profesionales, de decir, ok, se encuentra en tal nivel, un ejemplo, ¿no? O no se ve, o cómo diferenciar eso, pues. En cuantos, bueno, dependiendo los expertos y de lo que ya está escrito, hay diferentes niveles de ideación de riesgo suicida, ya dependerá, ¿no? Desde quién lo retomemos, pero, por ejemplo, se puede pensar que hay 3 etapas, bueno, una de las que trabajo es la ideación suicida, el intento suicida y el suicidio consumado, ¿no? Las ideas pueden pasar por varios procesos, como les decía, una idea pasajera, donde, bueno, yo lo pensé en su momento, pero se me quitó, ¿no? Se resolvió el problema, no pasa nada, sigo adelante. Pero puede seguir las ideas suicidas, los pensamientos reiterativos, como les decía hace un momento, si yo me muero, no pasa nada, mi familia no se va a dar cuenta, o la persona en la que estemos pensando, y ya son como pensamientos muy reiterativos. Ya después de esos pensamientos reiterativos también puede ser, bueno, en cómo lo hago, con qué método, cómo hago para conseguir el acceso a los métodos, ¿no? Con lo que voy a intentar suicidarme. Ya es como que ya, ahora sí digamos que ya se está planeando el cómo. Ya no nada más decidirlo, ¿ok? Esta es la decisión, sino que ahora planear el cómo. También si se va a dejar una nota, no se va a dejar bueno, porque hay investigaciones que hablan donde personas que se han suicidado han dejado notas suicidas y también ya esa es otra parte que también se estudia, ¿no? Y bueno, si entonces ya lo pensé, ya fue reiterativo, ya lo planeé, ya sigue el intento suicida, ¿no? Cuando ya a través de algún método que se haya accedido, lo intenté, pero puede que los intentos suicida, pues obviamente es el acto que por algún motivo
no logran el suicidio. Llegó un familiar, se arrepintió, porque me ha tocado también trabajar con personas que cuando, por ejemplo, consumen pastillas, pero que algo pasa en el momento y que prefieren pedir rápidamente apoyo, ¿no? Esos son intentos suicidas que por algún motivo no se logra, algo pasó que no se logró el suicidio como tal, o bien está el suicidio consumado, que ya a través de un método pues más letal, porque hay niveles de letalidad, ya se logró el suicidio consumado, ¿no? Entonces ya depende también cómo la persona, por las fases por las que pasó y todo lo demás, también cómo se va a atender, ¿no? Es lo que les digo, este problema se tiene que tratar una diversidad de variables para poder estudiarlo o intervenir en él. Maestra, la forma en que la persona se suicida, porque pues sabemos que hay diferentes formas de suicidarse, ¿también lo tienen catalogado ustedes como de algún nivel o algo así? ¿O es el sufrimiento de la persona lo que hace que se quite la vida de cierta manera? Dependiendo la problemática que esté viviendo la persona y también el acceso que tenga al método, es el logro también del suicidio, ¿no? Tendríamos que valorar los factores de riesgo y tendríamos que valorar el acceso al método que tuvo, ¿no? Puede ser, como ya lo veníamos mencionando, diferentes métodos, puede ser, una diversidad de estos, y pues de eso también dependerá el cómo lo haya realizado, pero son varias cosas las que implica también. Y acuérdense que también ya habíamos hablado, depende si es una mujer, depende si es un hombre, también los métodos que van a elegir, ¿no? Para ello. Sí, que decía que el hombre es el que más, pues da la letalidad del suicidio, pues, que una mujer. Así es. Así es. Pues maestra, la neta es un tema muy extenso, y muy, muy bueno. No sé, maestra, yo digo que hablamos muy en general todo, pero si nos gusta decir algo más ya para finalizar, no sé si tengas alguna pregunta, compadre. No, pues es que preguntas hay un montón, güey. Sí, O sea, claro, es que pues. la neta que es un tema muy interesante, pero a veces también las preguntas que podemos generar nosotros se pueden tomar de otra manera, pues entonces tampoco queremos que la gente que nos ve se ofendan, o que una persona, es que también puede pasar, pues ya nos pasó, bueno, no nos pasó, pero lo dejamos muy claro en un tema que hablamos sobre la muerte, yo y Gandhi en un podcast, dejamos muy en claro pues que no porque hablemos del tema estamos haciendo énfasis a Sí, que claro. la gente lo haga. Pues. Así es. Entonces, No. Y como les decía al inicio, el punto de hablar del suicidio es para prevenirlo, ¿no? Y para eso se tiene que hablar como es, con las palabras que son, pero no dejarlo solamente hablando de factores de riesgo o todo lo que hemos venido hablando, sino que quedara como en énfasis qué es lo que sí podemos hacer para poder apoyar a las personas, ¿no? Y ya habíamos hablado que está la familia, están las redes de apoyo sociales, está la cuestión de las instituciones, los expertos en el tema, y que hay muchas líneas y muchos accesos también para que las personas puedan acudir a ellos, ¿no? Desde niños o adolescentes hasta adultos mayores. Oiga, maestra, me acaba de surgir una duda. Yo tengo un niño de 6 años, pero por ejemplo, ¿cómo darse cuenta uno como papá sobre esa actitud? Si el niño no, o qué actitudes puede existir para ver si tiene algún acto suicida o pensamiento suicida. Pues los niños es un poquito también complejo, pero si hablamos de niñez, juventud, puede haber cambios en el comportamiento, ¿no? Desde, por ejemplo, si era muy sociable y de repente se aísla, cambian sus hábitos alimenticios, le gusta hablar mucho de esta parte de la muerte, adolescentes que empiecen, por ejemplo, a regalar sus cosas, como si, por ejemplo, convivía muy cercano con algunos de ustedes y de repente se aleja, pueden ser algunos características, ¿no? Pero no significa que sean todas, pueden ser como algunas alertas que podríamos estar al pendiente para, si es necesario, darle una atención especializada, ¿no? Pero no todo el tiempo se ven como tal
esas características. A veces la vida tan acelerada que tenemos, pues que llegamos de trabajar, que cenamos y luego cada quien en sus cosas, entonces a veces no alcanzamos a ver también todo esto y no estoy responsabilizando a nadie. Recordemos que el contexto general y económico, volvemos, Sí, también claro. nos influye en esas actividades que tenemos que realizar para vivir, ¿no? Para mantener un hogar, una familia. Entonces, pero cuando hay señales como este tipo, hay que poner atención y para eso están las instancias correspondientes para su atención. Oiga, maestra, toca usted un punto ahorita que dice cuando la gente habla de la muerte. De que, bueno, yo y Gandhi tenemos un pensamiento muy similar a lo que es la muerte. De hablar te genera como un foco rojo, pues, pero una persona con intención suicida habla qué factor de la muerte. Digamos que O cuál es el cuando tema sobre la muerte de él, pues, o sea, o empieza a hablar sobre cómo se moriría él o cómo está la situación. le empieza a generar como interés todo lo que está detrás de, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la muerte son temas que va a empezar a buscar respuestas, a buscar en los medios de comunicación, porque también los medios de comunicación nos da bastante información que si no sabemos procesarla también se convierte en un riesgo, ¿no? Entonces, en cuanto a qué es sobre la muerte, ahí no creo que exista como un límite, ¿no? Sino que se va explorando, se van aclarando dudas o se van buscando esas respuestas de todo tipo. No hay una en específico, ¿no? El punto es saber, por ejemplo, qué pasa si yo me muero, qué hay detrás de la muerte, o yo quisiera que también ha habido, se han dado suicidios de qué pasaría, ¿no? De qué hay detrás después de morir, también, ¿no? Se han suicidado personas para saber qué hay después de la muerte. Entonces, las preguntas son bastantes, las respuestas que se están buscando pues también no se van consiguiendo a partir también del acceso a la información que tengan las personas. Y repito, si no sabemos procesar la información que encontramos, ahí es donde puede generarse el riesgo, porque del tema de la muerte podemos saber, ¿no? Porque es un hecho natural, todos vamos a morir en algún momento. El punto es cómo yo lo voy a asimilar o cómo voy a procesar esa información. Pues bueno, maestra, la neta, estuvo muy Yo digo que chingón. va a haber segunda parte. Sí, estuvo muy chingón el tema. Tiene que haber segunda parte de este tema. Y claro, si usted acepta, va, si no, pues no. No, con gusto. Si gustan, después ya pudiéramos como abordar ya factores específicos, Perfecto, que ustedes quisieran abordar, bueno, ya los pudiéramos tocar, ¿no? Sí, perfecto. ahorita aprovechando lo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, bueno, saber que eso, ¿no? Que es un problema complejo, que es un problema multifactorial, por lo tanto, es importante saber también que no se deben de buscar culpables, ¿no? No se trata de eso, sino de buscar las medidas de atención para cada una de las personas. Pues bueno, pues muchas gracias, gente. Si sienten la necesidad de hablar con alguien, háganlo. Sinceramente, busquen ayuda, busquen a un profesional o a un amigo, a quien sea, pero háganlo, por favor, porque la vida es muy bonita y pues, no sé, la neta que Nuestro Facebook, me dejó no, es pensando que muy te quedas cabrón. pensando mucho. Pues bueno, Nuestro Facebook y nuestro Instagram, plebes, está abierto para la persona que un día nos necesita. Los exactamente. tres, nomás que aquí falta uno, maestra, por cuestiones laborales no pudo estar. Los tres estamos integrados en Facebook y en Instagram y alguien les va a contestar si un día ocupan ayuda de lo que sea. Créanme que de corazón, por lo menos le vamos a sacar una sonrisa. Maestra, cualquier cosa, sus redes sociales y algo que tengan que decir de mucho que dijo, si no, nomás sus redes sociales, maestra. Pues igual, si tienen alguna duda o crean que necesitan alguna orientación o canalizarlos a algún lugar que igual no sepamos a dónde acudir, pues en Facebook estoy como Cindy López y en Instagram como Cindy López Murillo. Ese fácil, me pueden encontrar y cualquier duda me pueden escribir, me pueden dejar un mensaje y ya en cuanto lo vea yo les contesto. Pero sí que busquen alternativas, que no se cansen en buscar, como bien lo mencionas, Gandhi, si un amigo, algún profesor, algún vecino, alguien que le tengan confianza, hay que hablarlo
Y ese es el primer paso, ¿no? Para ya también buscar otras alternativas como son las profesionales. Y ahí también quedo a sus órdenes para cualquier cosa que se requiera, también para seguir aclarando dudas o seguir buscando entre todos más respuestas, ¿no? De Sí, todo claro. esto que genera el suicidio. Pues bueno, Muchas gracias por la invitación. no, muchas gracias a usted, maestra. Muchas Maestro, pues, gracias a toda gracias la por gente estar aquí con nosotros. que nos está viendo, que nos vio. Muchas gracias pues a todos. No se olviden de darle like, suscribirse a nuestra página, compadre. Un mensaje. Muchas gracias a toda la gente. Muchas gracias, maestra, por enseñarnos un poco sobre lo que ha estudiado usted, porque hacer una tesis no es fácil. El que ha hecho una tesis sabe que es una madriza. Y va por la tercera la maestra, ¿eh? Digo, por la tercera Mis respetos. y no es fácil y menos de un tema tan complicado, la verdad. Muchas felicidades, maestra, y esperamos verla pronto aquí con una segunda parte para hacer un poco más extenso lo que es el tema. Y muchas gracias a todos los que nos ven. No olviden darle like, suscribirse y pues hasta luego. Sale, muchas gracias, mi gente. Gracias.